a lo que se ha hecho. Me voy le agradezco mucho, me conteste el teléfono el analista experto en telecomunicaciones Gabriel Sosa Plata, porque es necesario, en este caso, entender qué es lo que se está aprobando en el Congreso de la Unión, en el Senado sobre la ley Telecom, más en Sonora, que es un estado que no entra mucho a esos temas, no lo hemos debatido. Cuando recién inició el debate, sí, con Javier Corral, con Alejandro Encinas, es decir, con los diferentes senadores estuvimos abordando el tema, sobre todo con lo que traía el primer borrador presidencial, pero hoy está más, o hay un avance al respecto, y si alguien entiende en este país es Gabriel Sosa Plata. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Saludarte. A ver, discúlpame, tengo un error en comunicación. De nuevo, Gabriel, ¿estás por ahí? Aquí Ahí está. estamos, Luis Alberto, ¿me escuchas? Gracias, sí, ahí está, nítidamente, gracias, te agradezco. No, Gabriel, no, no, no. ¿nos beneficia o perjudica la ley de telecomunicaciones que se está en juego? ¿O cuáles son los beneficios y cuáles son los retrocesos, si se puede diseccionar? Pues mira, a ver, tú hace un momento estabas hablando del fútbol, ¿no? Y estabas hablando de cómo México perdió frente a Holanda. Recuerda que íbamos al principio ganando y eso generaba una enorme expectativa muy positiva. Pues lo mismo nos pasó con la reforma constitucional y que después terminó con este gol de la iniciativa del presidente Peña Nieto. Es decir, la reforma constitucional nos generó pues un escenario muy positivo de una enorme competencia en el sector, de una mayor pluralidad mediática, de una fortaleza para los derechos de los usuarios y de las audiencias de radio y de televisión, y lo que resultó finalmente que nos metieron gol. Y entonces de la alegría que íbamos teniendo, pues ahora estamos profundamente decepcionados, Luis Alberto, de esto que se está aprobando en la Cámara de Senadores. Y bueno, trataremos de ser justos, ecuánimes, en cuanto a la pregunta que nos estás haciendo. Beneficios. Pues yo diría que de beneficios, pues son varios y los ha destacado el mismo PRI, los ha destacado el secretario de Comunicaciones y Transportes, particularmente. Por ejemplo, vamos a tener ya que dejar de pagar la larga distancia el año 2015. Esto es algo positivo porque pues ya ven que por ahí se nos iban también recursos importantes. Incluso se han hablado de una cantidad de ahorros de alrededor de 19,000 millones de pesos que nos ahorraremos los mexicanos porque ya no nos cobrarán la larga distancia. Pero también pues la reforma constitucional tiene algunos beneficios, por ejemplo, en cuanto al desarrollo de infraestructura, Luis Alberto, que es algo muy importante. En este caso para llevar internet y banda ancha a comunidades rurales alejadas en nuestro país. Eso también es positivo. También no hay que dejar de reconocer, Luis Alberto, que esta iniciativa es una iniciativa que está, y que es un dictamen ya ahorita aprobado, que está muy cargado, y qué bueno que así sea, contra las empresas del señor Slim, porque tienen una posición obviamente hegemónica en los mercados de telefonía fija, telefonía celular e internet. Entonces muchas de las disposiciones van encaminadas a acotar el crecimiento de estas empresas y a que compartan su infraestructura para que a su vez pues sean beneficiadas otras empresas que entraron ya tarde en el mercado y que por algunas prácticas monopólicas pues no pudieron desarrollarse aquí en nuestro país, pero ahora tendrán la oportunidad de hacerlo. Y que se incorporan, por ejemplo, algunos derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, lo que es recibir el saldo en el caso de servicios móviles de pago, por ejemplo, la portabilidad numérica, por ejemplo, a rescindir el contrato dentro de 60 días naturales que firmamos con alguna empresa de telecomunicaciones sin que haya penalización, o bien, por ejemplo, solicitar y obtener el desbloqueo del equipo terminal cuando concluya la vigencia del contrato o se haya liquidado su costo, o bien que tengamos derecho a la bonificación o descuento por fallas en el servicio. Y casi el gran logro de esta forma fue haber logrado valga la redundancia, la autonomía del órgano regulador de las telecomunicaciones, Luis Alberto. Eso lo podemos resumir definir como en beneficios. En beneficios. A ver, para hacer una recapitulación, beneficios entonces es, ¿la larga distancia desaparece?
Exactamente, Larga en el año distancia. 2015. Hasta el año 2015, obvio, ¿no? Nos tienen que seguir cobrando y sacar sangre todo este año, porque Todavía, sí, ¿cómo nos van a así es. dejar ir así si toda la vida nos han cobrado? Exacto. Una. Dos, internet obligatorio para las zonas rurales, dices, ¿no? Es decir, y para las comunidades. Accesibilidad, accesibilidad, donde no llega Accesibilidad, nadie, pues pues. el gobierno tiene la obligación de llegar. Ajá, y en este último punto, entonces, que comentas, esos tres puntos son benéficos, entonces. Sí, todos son beneficios, ¿no? Y de todo esto que está incorporado como derechos de los usuarios, particularmente en el artículo 191 de esta propuesta de ley, Alberto. Todo eso es lo positivo. Lo positivo. Estoy hablando con el experto en telecomunicaciones a nivel nacional, Gabriel Sosa Plata. Me está diseccionando los beneficios y retrocesos en la ley Telecom que se está por aprobar. ¿Y los retrocesos? Pues esos son grandes, son importantes. En primer lugar, pues hablábamos hace un momento, Luis Alberto, de que, por ejemplo, había muchas disposiciones que afectan al grandotote del sector de las telecomunicaciones, que es Mexibel, y decíamos que parece muy bien, pero no se trata de la misma manera al otro grandote que tenemos en radiodifusión, que es Televisa, y se le dan una serie, pues digamos, de beneficios incompensables, porque uno pensaría que todos debiesen tratarse con la misma vara. Uno de los grandes beneficios que particularmente se le dan a Televisa, Luis Alberto, tiene que ver con el artículo 9 transitorio, que le permite a Televisa seguir adquiriendo empresas de televisión por cable en el país. Ya de por sí, hoy están en una posición hegemónica en la televisión de paga en México esta empresa, además de la que ya tienen televisión abierta, porque si tú sumas los suscriptores de televisión y de televisión por cable, luego de las adquisiciones que hizo de Cable Más y de Cablevisión de Monterrey, y que está por concluirse también una adquisición de Cablecom, Televisa está ahorita en más del mercado, ya con Cablecom, por el 70% del mercado de la televisión de paga en nuestro país, y también se suma uno de los suscriptores de Dish. A ver, Gabriel, disculpa, se corta un poco el mensaje, tenemos que volver a marcar con toda la pena porque es muy importante lo que estás diciendo y se han ido algunas palabras y bueno, entonces está fallando la comunicación. ¿Nos permites? Te volvemos a marcar. Con mucho gusto. Sí, es que es muy verdad importante lo que está explicando como para que pues no estar en este caso entendiendo bien. Uno, estamos hablando de la ley de telecomunicaciones, es lo que se va a aprobar y como decía Gabriel Sosa Plata que hemos pasado de la expectativa como el partido del fútbol de México, así una analogía, ¿no? De que ya íbamos a ganar el partido y al último nos meten un gol, así es como lo tenemos, dice, lo traslada a este debate porque se veía una iniciativa presidencial de vanguardia, una iniciativa de apertura moderna, pero tiene esos retrocesos, es decir, uno, los beneficios a Televisa para adquirir más canales de televisión, decía Sosa Plata. Le estoy haciendo ese resumen. Adelante, Gabriel. De televisión por cable, ¿eh? Bueno, más de televisión por cable, exactamente, más televisoras por cable. Exactamente, y entonces este artículo 9 transitorio lo que dice es de que puede seguirlos adquiriendo con el ánimo, pues sobre todo de generarle una competencia más robusta, así no lo dice, ¿no? Pero así se interpreta al señor Carlos Slim. Porque sí, obviamente si uno compara el mercado de la televisión de paga en México comparado con el mercado de la telefonía móvil en el país, pues sí hablamos obviamente de una enorme desproporción. Obviamente los ingresos y suscriptores que tiene la televisión de paga en México son chiquitos comparado con el mercado que tiene la telefonía móvil, que es dominado por el señor Slim. Pero finalmente el hecho de que le den esta facilidad a Televisa para que siga creciendo en el mercado de la televisión de paga, nos parece que va en contra también de cualquier lógica de mercados competitivos y de mercados diversos, porque no estamos hablando solo de mercados, estamos hablando finalmente de pluralidad, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de libertad de expresión, de derecho a la información, etcétera, etcétera. Entonces esto es algo, digamos, irracional en cuestiones obviamente de mercado, pero pues así se está concibiendo, ¿no? Esta forma. Entonces esto lo vemos obviamente como un retroceso. ¿Qué otro retroceso vemos? Pues vemos, por ejemplo, una vez más, hablando, por ejemplo, del tema de la televisión, de que se le da otro regalo, particularmente a las televisoras, en materia de publicidad, Luis Alberto.
¿Y en qué consiste este regalo? Pues es muy sencillo. Dice la iniciativa que si ellos programan producción nacional, sin ser independiente, si es producción nacional, se le permitiría aumentar hasta en un 2% el porcentaje de publicidad que tiene actualmente autorizada la televisión, que es del 18%. Esto es de que si, por ejemplo, el Canal 2 de televisión, pues alrededor del 80% de su programación es nacional, es decir, Televisa la produce, entonces cada 20% implica de un 2% adicional que se le autoriza en publicidad. Entonces, si tenemos un 18 máximo, que es el que establece la ley, tendríamos un 1% adicional, Luis Alberto. O sea, pasaríamos del 18 al 26%, casi el 30% de toda la programación o de todo el tiempo de transmisión pudiese ser comercializable. Ahora, si una empresa de televisión, estamos hablando de televisión abierta, adquiere producción nacional independiente, Luis Alberto, este porcentaje sería del 5%. Entonces, si una empresa de televisión adquiere, por decir algo, un 40% de producción nacional independiente, que sería obviamente muy positivo, pasaría del 18 al 28% también de, en este caso, de porcentaje comercializable de todas sus transmisiones. Entonces esto, en lugar, está bien, qué bueno que haya incentivos a la producción nacional independiente, pero no dañando los derechos de las audiencias a recibir más publicidad. Si ya por sí hay abusos actualmente, pues ahora imagínate de aprobarse esta iniciativa en estos términos. Y eso sin contar, ¿cierto? Todo lo que es tiempo comercializable, la contabilidad es distinta, de por ejemplo estos infomerciales que están en la madrugada, o bien estas inserciones que hacen publicitarias dentro de las historias de las telenovelas. Por ejemplo, una protagonista dice, pues me voy a lavar con tal shampoo para tener mi cabello fresco y con buen aroma ahora que vea a Prenganito de tal, ¿no? Uh-huh. Y eso no lo contabilizan, por ejemplo, no aparece en este dictamen. Entonces, ese es otro tema que nos preocupa. Otro que también ha sido muy destacado y que hoy destaca particularmente el periódico Reforma en su nota de 8, es la regulación de contenidos, Luis Alberto. Va a seguir regulando los contenidos en radio y televisión la Secretaría de Gobernación. Y esto nosotros lo consideramos como algo inconstitucional, porque la reforma del año pasado, la constitucional, estableció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano encargado de la supervisión de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Y en el caso de la revisión, los servicios son los contenidos. Y aparte le dio incluso atribuciones expresas esta reforma constitucional al IFETEL, por ejemplo, en publicidad y programación destinada a la población infantil, y también le dio atribuciones expresas en vigilar los límites máximos de publicidad. Entonces, esta iniciativa mantiene toda la regulación de contenidos en Secretaría de Gobernación cuando debió habérselos trasladado al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y esto nosotros lo vemos como una forma o un instrumento de control político del cual no se quiso desprender la Secretaría de Gobernación. En el pasado, es decir, como en el pasado, ¿su gobernación vigilará entonces contenidos de radio y televisión? Es decir, si de aprobarse esto. Lo va a seguir haciendo como lo ha hecho hasta ahora, así Ajá. es, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. O sea, se quiere mantener un instrumento, dices, de control político, entonces, a través Así es. Así es un instrumento indudablemente de control político, porque es el que está, y imagínate que, eso lo han dicho algunos senadores, que Secretaría de Gobernación, que es la instancia, pues no solo la que tiene encargada de establecer las relaciones institucionales con los diferentes sectores de la sociedad y fuerzas políticas del país, pero que ahora también asume la función policíaca, pues que también tenga esta atribución. Eso no va para un Estado democrático. En los países desarrollados, Luis Alberto, la supervisión de contenidos están los órganos autónomos, justamente para evitar de que haya dentro de la regulación algún tipo de intencionalidad política, de cooptación, claro, de premio, castigo, ¿no? Te superviso más y te castigo más porque no comparto tu línea editorial, o te suelto más y me caes bien, ¿no? Ajá. Y eso así ha actuado la Secretaría de Gobernación en RTC durante décadas. Entonces, esto es lo que debe cambiar si buscamos una legislación democrática, evidentemente, Luis Alberto. Y hay otros temas, pero bueno, destaco